Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Diputados cierran la legislatura más productiva de este cuatrienio. Eligen el último directorio de esta legislatura. Fracciones legislativas eligen jefaturas para este último año. 30 millones de colones al mes le cuesta al país brindar seguridad en Cruzitas. Vamos al detalle de las informaciones. Tercera legislatura fue la más productiva con más de 235 leyes aprobadas. Con 235 leyes aprobadas, los diputados concluyeron su tercera legislatura y se alistan para su último año en el Congreso. El periodo 2024-2025 se convirtió en el más productivo en comparación con los dos primeros años. Pero más allá de los datos, los diputados destacan el impacto en temas sociales, comunales, ambiente, reactivación económica y seguridad ciudadana. Lamentablemente nos enfrentamos a un ejecutivo que ha reforzado mucho el área económica y si coincidimos completamente en que hay que legislar y articular y gobernar para mejorar el aspecto económico del país, no se puede hacer a costas de la seguridad ni tampoco del aspecto social de los costarricenses. En 3 años de labores ya aprobaron 455 expedientes. En la primera legislatura tramitaron 99 leyes, 121 proyectos en el segundo año y 235 en el tercer año. De los 235, 191 proyectos se aprobaron en sesiones ordinarias, es decir, mientras la agenda legislativa está a cargo de los legisladores, y 44 cuando el gobierno tenía el control de la convocatoria de los proyectos. Celebramos que esto sea así. También reflejan un evidente abandono tal vez del Ejecutivo por ratos en lograr concretar proyectos en materia de seguridad, tener incidencia en la gran ola de inseguridad que tiene nuestro país, que es histórica, y ante esa renuncia, ¿verdad?, de la gobernanza en esa materia por parte del gobierno, empuja a veces que la Asamblea Legislativa tenga que tomar la batuta y tratar de impulsar desde este ámbito reformas en proyectos de ley en que vayan directamente relacionados con la vida de las personas y con lo que las personas exigen hoy. Que hayan menos proyectos aprobados del parte del Ejecutivo, del oficialismo, no quiere decir que no se hayan presentado una cantidad importante. Lo que pasa es que a veces unos los matan antes de comenzar a existir, bueno, prácticamente, entonces no dejan que evolucionen en la discusión legislativa por un tema, diría yo, meramente político. En la tercera legislatura, o mejor dicho, en el último año, según la temática de las leyes aprobadas, los legisladores dieron su aval a 57 proyectos con alguna relación en asuntos municipales, 100 con injerencia social, 25 con contenido económico, como presupuestos, créditos o modificaciones a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o al Impuesto del Valor Agregado, 24 proyectos con relación directa a temas o instituciones encargadas de la seguridad nacional, 6 en ambiente, 8 en asuntos internacionales como acuerdos de extradición y 15 relacionados con promover la reactivación económica. A mí me dice que es importante que la ciudadanía conozca esto. ¿Por qué? Porque esto es cantidad y calidad, temas de seguridad, temas de infraestructura, temas de educación, temas importantes para la ciudadanía. Entonces, gracias más bien por comunicarnos eso, contarnos, porque uno está tan metido de cabeza en ser productivo que tal vez pierde de vista estas cosas, y me parece a mí que estas son las noticias que Costa Rica debería aplaudir y darle seguimiento porque estamos creciendo. Destacamos algunas de las leyes aprobadas en materia de seguridad: ley para regular el uso del brazalete electrónico, ley para sancionar a quienes introduzcan celulares en las cárceles, ley para dotar al ICD de más recursos en su lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, la ley para agravar la penalidad del autor que involucre a menores de edad en la comisión de delitos y mayores penas por agresión con armas de fuego contra civiles y funcionarios públicos. Se hizo una mesa de trabajo, por ejemplo, en materia de seguridad. Se establecieron como prioridades 10 proyectos de ley y de esos 10 proyectos de ley, 8 ya fueron aprobados. De tal manera que eso refleja el esfuerzo que estamos haciendo en las comisiones y en el plenario legislativo y en las plenas para tratar de sacar la mayor y la mejor cantidad de leyes posibles. En materia social destacan el proyecto que permite el retiro del ROP a las personas con enfermedades graves, exoneración del pago del IVA en enfermedades relacionadas con cáncer de mama y reformas a la red de cuidado y desarrollo infantil. También se aprobó la iniciativa que reduce el porcentaje de renta que deben pagar los trabajadores independientes. Se amplió el plazo para que los trabajadores independientes se pongan al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y la ley para eliminar los abusos en el cobro de intereses por
por mora. Tienen que alegrar que han salido iniciativas sumamente importantes para todos los costarricenses en temas de seguridad, en temas económicos, en temas de educación, por ejemplo, y pues nos demuestra, tienen que mostrar a los costarricenses que realmente tenemos un interés, no solo esta asamblea, las que vengan también, de poder trabajar por Costa Rica, saber qué es lo que es necesario para el país, que el país avance. La protección de las mujeres también fue prioridad de los legisladores y se aprobó la ley para crear un protocolo de emergencia ante la desaparición de mujeres, la ley contra la violencia vicaria y la norma para sancionar los delitos contra las mujeres por uso de gases. Los diputados destacaron la importancia del control político como mecanismo para denunciar e investigar acciones de funcionarios públicos en contra de la legalidad y de las buenas prácticas que deben prevalecer en la función pública. Fracciones legislativas eligen las jefaturas para este último año. Las 6 fracciones legislativas escogieron quiénes serán las autoridades que les guiarán en esta última legislatura que finaliza el 30 de abril del 2026. El Partido Liberación Nacional le dio nuevamente su voto de confianza al diputado Óscar Izquierdo Sandí, quien es especialista en relaciones internacionales y por tercer año estará al frente de la fracción de Liberación Nacional. Izquierdo insistió en que buscarán acuerdos con las diferentes fracciones políticas para avanzar en temas claves relacionados con el agro, la educación y la seguridad. Explicó que se requiere un mayor acercamiento con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Izquierdo estará acompañado por la diputada Alejandra Larios Trejos en la subjefatura. La fracción oficialista designó en la jefatura y por cuarto año consecutivo a la diputada periodista Pilar Cisneros Gallo. La legisladora señaló que durante este último año buscarán sacar adelante iniciativas como jornadas 4x3, el proyecto de crucitas y la iniciativa de eurobonos, con la finalidad de pagar $4.000 millones que se vencen en el primer semestre. Además de proyectos de seguridad como ejecución de la pena, pensiones de lujo, expropiaciones y créditos de apoyo presupuestario. También el proyecto de extradición de nacionales. A Cisneros la acompañará en la subjefatura el diputado Daniel Vargas Quirós. El Partido Liberal Progresista designó al diputado Gilberto Campos Cruz como su jefe de fracción. Politólogo de profesión, Campos manifestó que impulsará iniciativas para combatir la inseguridad en el país, así como temas de plataformas de servicio, derechos de los deudores y protección a los consumidores. Además, agregó que continuarán impulsando proyectos de su bancada de reforma del Estado y eficiencia en los gastos. En la subjefatura le acompañará Luis Diego Vargas Rodríguez. Rocío Alfaro Molina será la líder de la bancada del Frente Amplio en esta última legislatura. La educadora señaló que su fracción continuará trabajando con el objetivo de ser la bancada más productiva, seria, eficiente y responsable con el pueblo costarricense. Alfaro, quien se desempeñó como subjefa durante el año legislativo anterior, será acompañada ahora en ese puesto por el legislador Ariel Robles Barrantes en la subjefatura. Quieren seguir consolidando el proyecto político del Frente Amplio siguiendo el trabajo que se ha venido haciendo desde las pasadas jefaturas y subjefaturas. Los diputados de Nueva República eligieron a Fabricio Alvarado Muñoz como nuevo jefe de fracción de cara a este último año, que consideran determinante para la aprobación de proyectos país, sobre todo en temas de seguridad, de reactivación económica y de generación de empleo. Para esta fracción, es un reto fundamental impulsar los proyectos que ayuden a luchar contra la inseguridad, como la tipificación del delito del sicariato, que permitiría además imponer penas mucho más altas, pero también aquellos que permitan el desarrollo económico en zonas como Crucitas, donde se considera se debe recuperar el oro, los recursos naturales e impedir que siga el saqueo que tanto daño ha ocasionado en lo ambiental, social y económico. Por ello estiman indispensable la negociación con todas las fracciones para garantizar esas aprobaciones. Alvarado asumirá la jefatura a partir de este 1 de mayo y es la tercera ocasión en que ocupa ese puesto, ya que durante los 2 primeros años de esta legislatura, sus compañeros también le encargaron esa función. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana designó al diputado Alejandro Pacheco Castro como nuevo jefe de la bancada. Este grupo político confió en su liderazgo y la capacidad de diálogo para impulsar la generación de acuerdos nacionales y avanzar en la agenda de proyectos de su grupo, enfocados en seguridad, reducción del costo de vida y reactivación económica. Pacheco, quien ya fue jefe en el segundo año, resaltó que hay muchos temas pendientes, por lo que se requiere un diálogo sincero y un fuerte trabajo en equipo. En ese sentido, anunció que establecerán una agenda estratégica para definir prioridades, en conjunto con las demás fracciones, siempre poniendo la bandera de Costa Rica de primero, aseguró Pacheco Castro. Eligen el último directorio legislativo de este periodo constitucional.
Con 33 votos, el diputado Rodrigo Arias Sánchez fue electo presidente de la Asamblea Legislativa para el periodo 2025-2026. El segundo legislador que alcanza ese puesto de manera consecutiva durante los 4 años de su mandato. El primero fue el entonces diputado Francisco Antonio Pacheco, quien estuvo durante el periodo 2006-2010. Arias agradeció el apoyo recibido de parte de los diputados y señaló que este año legislativo que inicia seguirá trabajando por el bien del país. Me siento con un reto inmenso de trabajar básicamente en dos grandes áreas, en tratar de hacer todo lo posible por poner un grano de arena cada vez más grande en el tema de la inseguridad y el combate al narcotráfico. Esa es la prioridad número 1 de Costa Rica y esa será la prioridad número 1 que voy a dedicarme, si es posible, volviendo a hacer una reunión con todos los jerarcas para revisar qué otra legislación falta, qué más podemos hacer, porque esta lucha se está perdiendo y tenemos que lograr que todas las fuerzas, no solo del Ministerio Público, sino también las fuerzas de seguridad pública, puedan coordinarse mejor para poder seguir adelante y tratar de ganar esta pelea. El presidente legislativo será acompañado en la vicepresidencia por la legisladora Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana, que alcanzó un total de 43 votos para ocupar este puesto. La primera secretaría será ocupada por el social cristiano Carlos Felipe García y la segunda por la abogada penalista, la diputada independiente Gloria Navas. El directorio lo completan 2 prosecretarías que serán ocupadas por Lumeria Alpizar de la fracción oficialista y el liberacionista Jason Valverde Méndez. Oposición cuestiona el cierre del convenio con la Fundación Omar Dengo y ausencia de un programa nuevo para estudiantes. Diputados de varias fracciones de oposición cuestionaron el cierre del Programa Nacional de Informática Educativa con la Fundación Omar Dengo y la ausencia de uno nuevo que lo sustituya. Así lo manifestaron ante la comparecencia de representantes del Consejo Superior de Educación y el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, donde se refirieron al tema. Katia Rivera, de Liberación Nacional, preguntó por los estudios técnicos para romper con el convenio. ¿Por qué toman la decisión de la noche a la mañana de romper con el convenio con la Fundación Omar Dengo? Correcto, sí, yo estuve en esa noche ahí, pero el convenio con la FOD ya había terminado, o sea, nosotros no cerramos el convenio con la FOD, porque el convenio con la FOD ya había terminado. Bueno, no había terminado todavía la fecha, la decisión se hizo de forma previa. En ese momento el convenio había concluido con la fundación. Jonathan Acuña, del Frente Amplio, consultó quién decide si se renueva el programa. ¿Qué contenidos tenía ese acuerdo y con qué se sustituye? Toma en cuenta los aportes que hace la Contraloría General de la República, toma en cuenta también una encuesta que realiza la administración a directores regionales, a directores de centros educativos, el informe de la Flaxo y el estado de la educación. El informe Flaxo y el informe de la Contraloría hacen referencia expresa a que se debe terminar con el programa, el PRONIE. Hace referencia a las falencias que hay en el programa como tal y que nosotros tomamos como insumos para tomar la decisión. Carlos Felipe García, de la Unidad Social Cristiana, cuestionó si la decisión de cerrar el programa fue responsable. ¿Usted lo volvería a tomar la decisión? ¿Considera que era como tenía que ser, que no había grado para ningún tipo de ambivalencia? Analizando los insumos que en su momento nos fueron presentados, y también viendo la necesidad de actualizar el currículum en las nuevas tendencias del desarrollo del pensamiento a nivel tecnológico y visualizando a los estudiantes no simplemente como usuarios de la tecnología, sino la necesidad de desarrollar otras habilidades de pensamiento
y a partir de la malla presentada, donde se involucraban temáticas relevantes para la formación de estos, con miras al escenario actual y futuro, considero que esos insumos sí fueron fundamentales. El tema continuará en análisis en esta comisión. Ante Comisión de Alajuela, ministro señala que brindar seguridad en Cruzitas le cuesta al país 30 millones de colones al mes. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, informó a los legisladores que conforman la Comisión de Alajuela que por mes invierten 30 millones de colones en la zona de Cruzitas. Las declaraciones las dio en el marco del análisis del expediente 24.717, ley para regular la explotación y exploración de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Curtiris de San Carlos. Zamora aseguró que existe una mafia organizada que trabaja en la zona. La restauración de los temas de ecosistemas presentes en la zona de Cruzitas. Debo empezar diciendo que esta fue la operación que ha llevado a cabo el Ministerio de Seguridad Pública desde hace más de 3 años de forma consistente en la zona. Ha tenido un coste mensual de alrededor de 30 millones de colones para el erario público, lo que ha significado la acción de la policía, que en un primer momento se circunscribió al núcleo central, en donde estaban las principales fuentes de extracción de oro de manera ilícita, que era en los alrededores de la finca Vivoyet, que es donde están exactamente los puntos centrales de extracción. Una vez que la policía tomó control y trabajó en custodia policial en ese lugar, observamos cómo progresivamente se fue ensanchando y extendiendo los lugares de extracción hasta alcanzar en un primer momento 910 hectáreas, que es donde se efectuaba de forma constante y sistemática la extracción ilegal de oro, y posteriormente el radio de la operación policial creció a 3.000 hectáreas, porque la forma de extracción de estos grupos es rápidamente ingresar al lugar, extraer cantidades de tierra, llevarlas a sitio en donde aplican esencialmente mercurio o cianuro, se obtienen amalgamas de oro que posteriormente son comercializadas. El legislador José Joaquín Hernández se refirió al control que tiene el crimen organizado con la extracción de oro. Esto de que el crimen organizado tenga control de esta actividad ha ocurrido en otros países ya. Y esto es de preocuparnos porque parte de lo que está viviendo el país tiene relación con ese financiamiento de estos grupos delictivos y nos tiene que generar mucha preocupación. La primera pregunta que le hago, a ver si me responden tal vez en forma rápida, es ¿cuántos oficiales tienen asignados en estas operaciones? Andará entre 40 y 50 efectivos. La diputada Priscila Vindas insistió en la necesidad de contar con mejores condiciones para los policías en la zona. Se enfatizó la necesidad de contar con una instalación policial en la zona, dado de que, ustedes mencionaban que en esa zona, pues en un momento estuvo las instalaciones de la finca Vivoyet, pero las condiciones de infraestructura no son adecuadas. Ustedes nos podrían explicar, yo creo que ya nos han explicado la importancia de tener presencia policial, pero explicarnos tal vez un poco más detalladamente el impacto positivo que tendría en la seguridad de la zona el establecimiento de una comandancia o delegación de la fuerza pública por medio de la aprobación de esta iniciativa de ley. El establecimiento de una instalación vital policial en esa zona no solo se vería desde el punto de vista para la atención del tema de la extracción de minerales de la zona de Cruzitas, sino que también tenemos que atender ahí a las comunidades en delincuencia común y también un asunto de seguridad nacional que tenemos que atender. Si nosotros tuviéramos la capacidad de tener una instalación para efectos de poder ingresar ahí, tanto personal de la fuerza pública, personal especializado, personal de inteligencia y personal de la Policía de Fronteras y de la unidad de montaña nuestra, tenerlo ahí tendríamos mejores capacidades para brindar, primero, garantizar la seguridad ciudadana, segundo, garantizar la seguridad la nacional, que nos corresponde garantizarla, y tercero, tener las condiciones humanas para tener a los compañeros en buenas condiciones en ese lugar. Pablo Cibaja consultó qué pasa cuando una persona es detenida con oro fuera de la zona de Cruzitas. Usted dijo algo, a ver si me lo explica, que cuando los agarran fuera de la zona de Cruzitas no es delito. ¿Puede ahondarme un poquito más para entender? O sea, cuando ellos salen del perímetro de Cruzitas, aunque anden en saco con oro, ahí no es delito, ¿es así o lo estoy malinterpretando?
Mire, normalmente uno tiene que probar el origen del material y el tema es que lo estén sacando de esa zona que está legislada. Si yo agarro una persona ahorita aquí en San José Centro con tierra o con materiales en unos sacos, yo tendría que ir a probar el ilícito y eso le correspondería a la Fiscalía hacerlo y a la OIJ investigarlo. O sea, esa persona que agarro aquí no la podría yo pasar detenida como lo hago ya en Cruzitas, que con solo que lo detecte o extrayendo con material procedente de la zona, va para la Fiscalía de Flagrancia. La iniciativa continuará en análisis en la Comisión de la Juela. Tras la aprobación del convenio 190 con la Organización Internacional del Trabajo, Costa Rica adoptará medidas para prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral. El plenario legislativo aprobó el expediente 22.569, con lo que avalan el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia de género. Además, establece compromisos para el Estado en materia de legislación, políticas públicas y mecanismos de protección para las víctimas. El proyecto reconoce que la violencia y el acoso pueden presentarse en diversas formas: física, psicológica, sexual o económica, y afectar a todos los trabajadores sin importar su estatus laboral. Antonio Ortega del Frente Amplio manifestó que este proyecto pone al día en materia de derechos humanos en Costa Rica. Un país como el nuestro, que a mediados del siglo pasado soñamos con un código de trabajo y unas garantías sociales que logramos y que debo decir, lamentablemente nos hemos quedado rezagados en seguir siendo vanguardia en materia de derechos laborales. Pero bueno, hoy estamos dando un paso importante. Este proyecto tiene los mecanismos de reparación y asistencia a las víctimas, por ejemplo, protección de la privacidad de los afectados, medidas de protección para víctimas y testigos e informantes. Monserrat Ruiz de Liberación Nacional señaló que en nuestro país es donde se denuncian más el acoso laboral. Existen alrededor de más de 2.200.000 personas trabajadoras, de acuerdo con datos del INEC. Costa Rica es el tercer país de América Latina con más denuncias de acoso laboral, solo superado por Uruguay y Ecuador. Y contamos hoy solo con 120 inspectores laborales en el Ministerio de Trabajo. Solo la Defensoría de los Habitantes ha recibido durante 10 años más de 600 denuncias por acoso laboral solo en el sector público. Y un 55% de personas trabajadoras del sector privado manifiestan haber sufrido algún tipo de acoso laboral, mientras que en el sector público esta cifra es del 45%. En cuanto a las obligaciones del Estado, el proyecto exige la creación o reforma de leyes que tipifiquen el acoso laboral, la implementación de políticas de prevención, campañas de sensibilización y capacitación a empleadores y trabajadoras. Agricultores cartagineses piden apoyo de diputados para detener importación de papa al país. Representantes de la Corporación Agrícola Nacional y productores de papa de la provincia de Cartago solicitaron parar la importación de ese producto al país, ya que está generando consecuencias graves a los agricultores. Así lo manifestó Aura Martínez, presidenta de esa agrupación, ante los diputados de la Comisión de la provincia de Cartago. Martínez señaló que las importaciones masivas de ese producto están afectando severamente a los agricultores. Nosotros venimos preocupados por la situación que se está presentando, por el documento que la Dirección General de Fitosanitaria envía el 18 de marzo a la OMC y para abrir todo lo que es la papa fresca, es decir, la papa de consumo. Entonces venimos acá para demostrar el por qué nos oponemos totalmente y por qué realmente necesitamos de la Comisión Cartago y que vuelvan los ojos a Cartago en este sentido ante esta situación que nos está afectando. Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana consultó sobre el apoyo del gobierno a la producción de papa. ¿Ustedes qué consideran que podemos hacer o cómo podemos proceder para buscarle una solución a este grave problema, aparte de que no sea que se prohíba la importación? Nosotros venimos acá a hacer una solicitud y es bloquear ese documento que fue enviado a la OMC. Ese es inmediatamente lo que necesitamos, ¿verdad?, de parte de ustedes, y por eso venimos acá, que bloqueen
ese documento de acá de la Asamblea o de acá de la Comisión Cartago, porque nosotros realmente, Cartago es el mayor productor de papa. Y en este momento, en un estudio del MAC, tenemos 988 áreas de producción. Imagínense en el impacto tan grande que ya lo dijo el compañero. Paulina Ramírez de Liberación Nacional consultó sobre el impacto de las importaciones. ¿Cuántas familias han perdido fincas o hipotecado sus terrenos y el impacto del empleo rural en esos términos? Si nos puede dar alguna. Alonso, es usted, ¿verdad? Si nos hace el favor. No tengo el dato exacto de las personas que sufren la problemática, pero sí sé de 5 o 6 personas aproximadamente, agricultores, que desgraciadamente, dadas las persecuciones de los créditos, han tenido que suicidarse porque ya han perdido sus fincas, sus propiedades. ¿Ya? Esto a manos de bancos, almacenes de insumos agropecuarios, cosas por el estilo. ¿Ya? El problema es muy serio, es muy severo. ¿Ya? De parte mía como administrador de una casa comercial, ¿ya? Escucho día a día el lamento de los agricultores, ¿ya? La problemática de los climas, las problemáticas de las semillas, ¿ya? O sea, es un problema que nos inunda a todo mundo. Según los agricultores, el año pasado se importaron al país un total de 6.500 toneladas y se estima que para este año se podría incrementar. Queremos invitarlos para este 5 de mayo que se unan a la transmisión de TV Legislativa a partir de las 2 de la tarde. En el cual escucharemos y analizaremos el informe del señor presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Esto ha sido todo en Asamblea Legislativa Noticias. Gracias por su compañía.